En marzo de 1937 el ejército de Franco renuncia a tomar Madrid y entonces se dirige al norte republicano. Si consigue conquistar el norte republicano obtendría una gran ventaja. Por un lado se haría con una zona industrial y con unas fuentes de riqueza, de minería y de otros conceptos importantes. Por otro lado, ganaría la credibilidad de Alemania e Italia en su apuesta por el general Franco y también liquidaría, digamos, un frente y podría utilizar su ejército para seguir atacando a la República en otros puntos. La ofensiva contra el norte comienza por Vizcaya el 31 de marzo de 1937 y la intención del general Franco y el general Mola, que es quien la lleva a cabo, era tomar Bilbao en 3 semanas. Esas 3 semanas se van a alargar y se va a hacer la campaña más larga de lo que se esperaba. Para cuando comienza la ofensiva, digamos que en el País Vasco ya se habían tomado algunas medidas. El 7 de octubre de 1936 se crea el gobierno vasco tras conceder las Cortes de la República el Estatuto de Autonomía y el lehendakari José Antonio Aguirre refuerza el ejército republicano, crea el Cuerpo de Ejército de Euskadi o Ejército de Euskadi dentro del Ejército del Norte y crea alrededor de Bilbao el proyecto de un perímetro defensivo, cinturón defensivo de Bilbao o campo atrincherado de Bilbao, de tal manera que apoyándose en los montes que circundan la capital, en un momento dado en el que el ejército enemigo se acerque a la capital pueda resistir como una fortaleza aislada. La intención del general Franco es alcanzar Bilbao en 3 semanas, pero la campaña se va a hacer más larga. El lehendakari tenía una persona de total confianza que era el teniente coronel Montauz. El teniente coronel Montauz es una persona experta en fortificaciones, es un militar leal a la República que ha sido incluso profesor en la escuela de guerra. Montauz tiene 2 colaboradores, uno es el capitán Pablo Murga y otro es el capitán Alejandro Goicoechea. Dentro tiene que haber los recursos suficientes para que en el caso de que la ciudad quede cercada pueda de alguna manera sobrevivir y defenderse. Tiene que haber energía eléctrica, tiene que haber aeródromos para mantener un cordón umbilical con el resto de la España republicana, tiene que estar el puerto abierto para poder recibir mercancías por mar y las baterías de costa de Punta Galea y Punta Lucero operativas para que si los barcos de la Armada Nacional se acercan a Labra puedan ser rechazados. El perímetro establecido es aproximadamente de unos 80 kilómetros, tienen un ejército de unos 50.000 hombres y aproximadamente esos son los recursos con los que cuentan para la defensa. Cuando comienza la guerra, la República moviliza a los reservistas. Entre los reservistas está el capitán Goicoechea. Pasa a formar parte de la sección de fortificaciones dentro del Estado Mayor, como hemos dicho, a las órdenes del teniente coronel Montauz. Él va realizando la obra, incluso después de la caída del capitán Murga, pues él apuesta por el proyecto y que lo está sacando adelante. Hay un momento en el que él decide cambiar de bando. Puede ser por su ideología, puede ser por su conveniencia, puede ser porque se diese cuenta que la ofensiva de Franco se venía encima y que el bando en el que él estaba podría acabar siendo el perdedor. Puede ser la mezcla también de todos esos asuntos. El caso es que Goicoechea, llegado el momento, se pone en contacto con un aristócrata de su pueblo, el marqués de Casajara, y este hombre, el señor Unceta, está relacionado con personas de lo que en otros sitios se llamaría la quinta columna. El 7 de febrero de 1937, Goicoechea, con un abogado falangista de Bilbao y con el hijo teniente del marqués de Casajara, se pasan al enemigo.
la misma noche que se pasa de bando, informó puntualmente de cómo eran las fortificaciones exteriores del Frente Vasco y posteriormente informa de cómo es el cinturón defensivo de Bilbao. Hace un mapa y pone en tramo puntuado lo que ya está construido y en línea recta lo que está sin construir. Se arroga a sí mismo el éxito de haber conseguido retrasar la obra, pero su aportación más importante es contar a los franquistas que hay 3 lugares muy estrechitos donde no hay fortificación, para que sea cual sea el avance del Ejército Nacional por Vizcaya, encuentren un portillo sin fortificar en el propio cinturón. Aquellos que no son hombres jóvenes en edad militar y están luchando en el frente. Estamos hablando de personas maduras, estamos hablando ya de adolescentes y también posteriormente se incorporan mujeres a las fortificaciones y a la construcción tanto de cinturón defensivo de Bilbao como en otras fortificaciones vecinas. Que estas personas se están fortificando en retaguardia, es decir, que el frente está relativamente lejano. Aquellos que fortifican en el frente están militarizados, no son obreros civiles, son zapadores, es decir, son soldados que hacen trabajos de fortificación, pero en la retaguardia no, en la retaguardia están fortificando este tipo de personas. A medida que los hombres más jóvenes y más mayores son llamados al frente, cada vez quedan menos civiles para fortificar. Algunas de esas personas son posteriormente militarizadas y convertidas en zapadores. Los zapadores normalmente fortifican en primera línea, cerca del fuego enemigo, donde hay peligro. Los civiles no fortifican en esas circunstancias. También había ingenieros, arquitectos, había personas de mayor y de menor cualificación. Cuando comienza la guerra, los civiles que apoyan a la República se integran en unidades milicianas creadas por el gobierno, en el caso del Frente Vasco, con ropas de obrero, con ropas de montañero. Este sería, por ejemplo, un teniente de las milicias vascas de Eusko Gudarostea, pues con una chaqueta conocida como canadiense, con un pantalón 1000 rayas. Y a medida que avanza la guerra, pues estas personas van recibiendo pertrechos. Se les empieza a repartir cascos. Algunos cascos pues ya se fabricaban en España, como el modelo Trubia, otros se importan de países como Checoslovaquia, que vende a la República. Se tiene miedo a la guerra de gas porque durante la Primera Guerra Mundial se ha empleado muchísimo los gases, ¿no? Concretamente el gas nervioso, la hiperita o gas mostaza. De ahí el interés aquí, concretamente en Bilbao, de fabricar máscaras antigas y en otros casos traerlas de Checoslovaquia. También en el Frente Vasco se recibe la ayuda de batallones asturianos. Concretamente ahí tenemos el ejemplo de un gorro típico de esas unidades asturianas. Y como la guerra consume mucho calzado, también en muchos casos se usan botas militares, botas civiles utilizadas para montañismo, con las alpargatas típicas de todos los frentes, muy cómodas, sobre todo en tiempo de verano. Para cuando llega diciembre de 1936, los combatientes vascos están muy bien pertrechados. Aquí básicamente la línea es línea de trinchera y sobre ahí se construye el resto. Sobre la trinchera van construidos los elementos defensivos. Delante de la trinchera van los campos de alambradas. Hay varios tipos de trinchera. Las fotografías nos muestran que algunas eran realmente sofisticadas. Intercaladas en las trincheras hay 2 elementos: los nidos de ametralladora y los refugios. Los nidos de ametralladora en su mayoría tienen paredes de mampostería. Las cubiertas son de hormigón armado. Las cubiertas de hormigón armado tienen aproximadamente unos 50 centímetros para soportar la mayoría de los proyectiles y bombas convencionales en la época. O sea, hay muchos tipos, no son iguales, pero tienen un parecido entre todos. Los nidos de ametralladora se camuflaban con ramas de pino, con sacos, con tepes e incluso con pintura. En algunos casos, a los lados de los nidos de ametralladora se revestía la trinchera con una cubierta de troncos. Esa cubierta igual no era lo suficientemente dura como para absorber proyectiles grandes, pero sí
para otros más pequeños pues podía tener su utilidad. También en algunos casos se ponían chapas de acero. Aquí había acero, había factorías y se disponía de hierro y de acero. Y en algunos casos también a los lados pues llevaba trincheras o galerías de hormigón con troneras y aspilleras para disparar. La compañía de ametralladoras tiene máquinas, pero también tiene fusileros, y si la máquina se interrumpe, se encasquilla, los fusileros hacen fuego, dan esa potencia de fuego para que el atacante no pueda aprovechar esa oportunidad. Los refugios son necesarios porque antes de los ataques siempre hay preparación artillera y bombardeos de aviación. En el momento en el que la aviación se aproxima o cuando la artillería empieza a disparar, los combatientes se tienen que meter en los refugios. La mayoría de los refugios son abrigos en galería de mina, es decir, son cuevas cavadas en terreno consistente, en roca. Se suele hacer normalmente con barrenadoras neumáticas. También es cierto que en algunos casos, como en aquel periódico, se ve que se hacían a pico y pala, pero normalmente aquí había maquinaria de minería, había personas que se habían dedicado a la minería experimentadas y manejaban bien ese tipo de herramientas. Cuando comienza el bombardeo de la artillería o de la aviación, los gudaris y los milicianos se meten dentro de esos refugios hasta que el bombardeo cesa. En los terrenos en los que no se puede hacer con seguridad este tipo de fortificaciones, lo que se hacía era hacer algo parecido a un nido de ametralladora, es decir, un refugio con una cubierta de hormigón. En otros casos lo que hacía era cubrirse la trinchera con varias capas de sacos y troncos que, si bien no le daban la misma protección que el hormigón, pues le daban algo sí le daban. El avance del Ejército Nacional en Vizcaya es lento. Estamos hablando de unos 450 metros al día. Pasados aproximadamente 2 meses y un poco, sus tropas ya se ponen a la vista del cinturón. Su aviación reconoce el cinturón y comprueba que la información dada por Goicoechea es cierta. Antes de atacar esa franja que está poco protegida, necesitan tomar este monte, el monte Urkulu. El monte Urkulu está defendido por 2 batallones vascos y un batallón asturiano, y posteriormente hay más batallones vascos en línea. Esa línea la rompen el día 11 de junio de 1937. Las fortificaciones del monte Urkulu son batidas por artillería y aviación. La aviación, después de bombardear, fotografía, comprueba si realmente ha hecho blanco donde tenía que hacerlo, y si no, vuelve, y así sucesivamente. La operación es muy importante. El propio general Franco se desplaza hasta el frente. A unos kilómetros desde la ermita de Santa Cruz de Vizcaigane, ve el punto de ruptura y va dirigiendo la operación. El general Mola ha muerto en un accidente de avión en La Brújula, en Burgos, o cerca de La Brújula, en Alcolea, cerca de La Brújula, en Burgos. El caso es que ese día 11, hacia mediodía aproximadamente, han conseguido expulsar a los defensores del monte Urkulu. Tal como les había indicado Goicoechea, entre los montes Gaztelumendi y Urrusti no hay fortificaciones. Tardíamente, durante los últimos 10 días, han conseguido hacer algunos elementos de hormigón, pero prácticamente la zona está desprotegida. Entre esas 2 cotas es por donde van a entrar las 3 brigadas de Navarra, la primera, la quinta y la sexta. En el momento que se produce la ruptura del cinturón, teniendo 110 aviones frente a ninguno, 200 cañones y obuses frente a 20, poco pueden hacer 10.500 hombres frente a 12.000. Por muchos soldados que tengas, te faltan elementos de defensa más consistentes, ¿no? El caso es que ya una vez roto el cinturón, sí se concentran varios batallones vascos en Archanda y Santo Domingo para retrasar la caída de Bilbao, para hacer posible ese éxodo de unas 200.000 personas. Aquí tenemos algunos periódicos que, lo que tú dices, los titulares de los periódicos republicanos hablan de resistir, pero los titulares de los periódicos nacionales hablan de éxito. Cuando es roto el cinturón de hierro y cae Bilbao, pues es una noticia que trasciende en el mundo entero. Concretamente, los italianos
querían ser protagonistas también de la ruptura del cinturón de hierro, pero hemos visto que geográficamente estaban en la zona de la costa y no desplegados en la costa y no en el interior, que es donde se rompió el cinturón de hierro. El cinturón lo rompieron los soldados franquistas, las brigadas de Navarra, no los soldados italianos que estaban en la costa. Posteriormente, con la caída del Frente Norte, la balanza se inclina ya de parte de Franco y ya la República en ese momento ya empieza a perder la guerra. El museo se crea en el año 2012 a iniciativa del Ayuntamiento de Verango, consciente del patrimonio que supone tener vestigios del cinturón de hierro en el municipio. En un principio el Museo Memorial del Cinturón de Hierro iba a ser el centro de interpretación de ese gran museo al aire libre. Posteriormente se vio que había recursos y fondos suficientes como para hacer verdaderamente un museo y es lo que tenemos hoy en día. Y aquí concretamente en Vizcaya este es el único museo memorial que toca la guerra civil en Euskadi que existe. En estos 8 años pues hemos recibido miles de visitas y hemos hecho muchas actividades. La mayoría de las actividades son visitas guiadas al propio museo y a los restos del entorno. También damos conferencias, hacemos exposiciones o colaboramos con otras iniciativas parecidas que hacen otros municipios. También hemos colaborado en publicaciones. El proyecto goza de muy buena salud.